Egunon. Como no hemos comido, creo que se puede decir Egunon, ¿no? Buenos días antes de comer. Antes de nada, agradecerles su presencia aquí y que aguanten los próximos 30 minutos, ¿no? Yo les quería pedir una cosa. Veo que tenemos ya todos una edad. Seguramente todos tienen hijos o hijas, ¿verdad? Levanten la mano, por favor. Sí, todos tenemos hijos e hijas. También tenemos padres o madres o familiares mayores. También. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar, ¿no? Y yo quiero que hagan un esfuerzo. Quiero que recuerden esa sensación cuando estábamos en el parque. Estamos viendo a nuestro niño o nuestra niña jugando en el caballito. Nos damos la vuelta a saludar a un amigo y cuando volvemos la vista no está en el caballito, ¿no? Empezamos a buscarle por el parque y se nos empieza a poner un nudo en el estómago porque no le vemos y resulta que se ha movido al tobogán. Creo que todo el mundo ha tenido esa sensación en el parque, en la playa, en un centro comercial, ¿verdad? Cuando ya son un poquito más mayores y salen por primera vez y les hemos dado una hora de llegada a casa, empezamos a mirar el reloj y no llega, empezamos a ponernos nerviosos, le mandamos un WhatsApp, no nos contestan, empezamos a vestirnos ya, vamos a buscarle y vemos que entran por la puerta, pero han tenido esa sensación también de angustia, ¿verdad? Y cuando nuestros aitas, nuestras amas, nuestros padres, nuestras madres son mayores, salen a hacer un recao, van al banco, nosotros decimos, empiezan a chochear, ¿no? Que se les va un poco el sentido de la orientación, les llamamos por teléfono y no nos cogen, volvemos a llamar, no les cogen, al final acabamos cogiendo el coche yendo a casa porque decimos, a ver si les ha pasado algo, ¿no? Y resulta que es que simplemente se habían despistado. De todo esto vamos a hablar, ¿no? De esto, vamos a hablar de desaparecidos, especialmente vamos a centrarnos en desapariciones con indicios de criminalidad y algunas pautas de investigación, pero lo que quiero es que durante los próximos 30 minutos mantengan en el estómago, en su recuerdo, esa sensación que les he comentado al principio, ¿verdad? Que tuvieron cuando ese niño 20 segundos no lo tuvieron bajo control, ¿no? Pues imagínense eso mantenido en el tiempo unos cuantos años. Como digo, lo que vamos a hacer son unas pinceladas, no pretendo dar una masterclass, pero sí que vamos a hacer es, bueno, por lo que centrarnos en lo que es una investigación de personas desaparecidas. Pero lo primero que tenemos que pensar es qué es una desaparición para la policía. Y para la policía una desaparición es un cúmulo de incógnitas. ¿Por qué ha desaparecido? ¿Con quién ha desaparecido? ¿Con qué ha desaparecido? ¿Quién es el culpable o por qué ha desaparecido? Y las grandes preguntas, ¿no? ¿Dónde está y cómo está? Bueno, en realidad, cuando se pone una denuncia por desaparición, no tenemos respuestas a todas estas interrogantes y, sin embargo, debemos de clasificarlas a la hora de recoger la denuncia, ¿no? En voluntarias, involuntarias o con forzadas o criminales. Pero en realidad, como digo, en estos primeros momentos, la mayoría de las ocasiones deberíamos de llamarlas sin causa aparente, porque no conocemos realmente el motivo de la desaparición. En la Ertzaintza, igual que en el resto de policías del Estado, clasificamos las denuncias conforme a lo que hemos acordado en el seno del Centro Nacional de Desaparecidos. Y las clasificamos, como pone ahí, como voluntarias, involuntarias y forzosas. Pero además, nosotros en la Ertzaintza mantenemos todavía una clasificación más, que es sobre el riesgo que corre la víctima per se, es decir, por sus circunstancias personales, por ejemplo, puede tener una minusvalía, necesidad de una medicación, puede tener algún tipo de deterioro cognitivo, eso ya genera un riesgo por la propia circunstancia de la víctima. También puede ser un riesgo por el lugar donde desaparece, un acantilado, el mar, etcétera. Eso nos va a aumentar el riesgo y, por lo tanto, va a aumentar la necesidad de que actuemos de forma más rápida, ¿no? Y luego, como ven, también aparece que tenemos esa clasificación de riesgo alto con indicio de criminalidad, lo que se denomina por el Centro Nacional de Desaparecidos, desapariciones forzosas. Tengo que decir que nosotros teníamos esta clasificación antes de que el Centro Nacional de Desaparecidos lo incluyera en el protocolo, con lo cual creo que nos copiaron un poquito la idea, ¿no? Nosotros ya veníamos con este trabajo hecho.
Me voy a referir ahora al informe que ha publicado el Centro Nacional de Desaparecidos en el año 2024 sobre las desapariciones producidas en el año 2023, ocurridas en el 2023. En este informe lo que nos dice es que en el sistema PDIRH, para los que no sepan qué es este sistema, esta es la Base Nacional de Personas Desaparecidas y Restos Humanos, donde todos los cuerpos policiales cargamos nuestras denuncias, Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra y Ertzaintza, cargamos nuestras denuncias y según este informe se denunciaron 24.581 denuncias. ¿Esto quiere decir que en el año 2023 desaparecieron 24.500 personas? No. Lo que quiere decir es que se denunciaron estas 24.000 desapariciones, pero en realidad la reincidencia en este tipo de situaciones es muy importante. Estas 24.500 y pico denuncias corresponden a 15.126 personas, que no es un número tampoco desdeñable, ¿verdad? Algunas de ellas, como ven, 4.000 y pico, tienen más de una denuncia. Este informe también nos dice otra cosa muy buena, es que las policías del Estado somos muy buenos resolviendo los casos de personas desaparecidas. Se ha resuelto el 95,4% de las denuncias del año interpuestas en el año 2023. Claro, los que me conocen, a mí saben que no me gusta hablar, sobre todo cuando hablo de personas desaparecidas, no me gusta hablar de porcentajes, porque todos ustedes conocen que existen las verdades, las mentiras y la estadística, ¿verdad? Que la ponemos, depende cómo hagamos la cuenta, nos va a salir para un lado o para otro, porque a mí lo que me preocupa son las personas. Y lo que yo leo no es que se ha resuelto el 95,4%, sino que no se ha resuelto el 4,6%, que son 1.131 personas que en el año 2023 no fuimos capaces de localizar, al menos durante el primer año. Siguiendo con las 15.126 personas, es decir, ya nos vamos a centrar en las personas que realmente han desaparecido, el informe nos viene a decir lo siguiente. Como he dicho, las tenemos que catalogar, se catalogan siempre. Y nos dice que el 5,8 han quedado sin catalogar, no se sabe la causa de la desaparición, puede estar en cualquiera, puede sumarse a cualquiera de las otras. El 7,14 son involuntarias, el 86,4 voluntarias y si ven, de lo que trata hoy la charla, el 0,57% son forzosas. Si lo vemos así, pues parece un número muy pequeño, pero como digo, a mí me gusta hablar de personas, estamos trabajando con personas, no estamos trabajando con objetos, ¿no? Bueno, pues son 86 personas las desaparecidas en las que se ha clasificado como criminal o forzosa su desaparición, de las cuales a la fecha de cerrar el informe, el Centro Nacional de Desaparecidos, 26 de ellas todavía estaban activas. Parece un número pequeño, pero si se dan cuenta, he traído aquí el informe de criminalidad publicado por el Ministerio de Interior y en el año 2022 y el año 2023 los homicidios, asesinatos son 326, 336, o sea, andamos alrededor de 330 homicidios. Y si nos vamos a los secuestros, estamos en 84 y 122. Es decir, esa cifra de 87, que nos parecía muy pequeña en ese cúmulo de personas desaparecidas, pues se acerca bastante a ese 84, ese 122 de secuestros realizados, ¿no? Ocurridos. Quiero, sin querer hacer una comparación, sí quiero dar un dato. En el año 2023 se produjeron 49 feminicidios, muertes de mujeres por tema de violencia de género, desgraciadamente. Y en el año 2022 fueron 55, si no me fallan los datos. Lo que quiero decir es que ese 87 que nos parecía tan pequeño, bueno, pues se acerca a cifras que nos escandalizan en otro tipo de tipologías delictivas, ¿no? Bueno, tomando prestada una reflexión de García Márquez, que la uso tanto que a veces creo que la he hecho yo, pero no es mía. García Márquez nos decía que todos los seres humanos tenemos tres vidas: una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Y esto es así en todos los delitos, en todos, y especialmente en las personas, en las desapariciones, ¿no?
Cuando recogemos una denuncia por desaparición, vamos a tener mucha información de la vida pública, de la vida privada, porque es lo que proyectamos, es lo que los demás saben de nosotros, lo que nosotros hemos dejado que los demás conozcan. Pero poco o nada vamos a saber, en un principio, de la vida secreta. Y es ahí normalmente donde están las claves de la desaparición y donde normalmente están las claves para localizar a la persona desaparecida. Los investigadores debemos de llegar a conocer las tres vidas, especialmente la vida secreta. Llegamos a conocer más de las personas desaparecidas que gente de su entorno más cercano. La investigación de las desapariciones que no son catalogadas como criminales, como las llamamos en la Ertzaintza, con indicios de criminalidad, no debe de diferenciarse mucho de una investigación que sí haya sido catalogada como tal, al menos en sus inicios, porque como he dicho antes, en la mayoría de las ocasiones no sabemos cuál es el motivo de la desaparición y tampoco sabemos cuál son la situación en la que se puede encontrar la persona desaparecida. Por lo tanto, si en una investigación que hemos catalogado como no criminal, si no hacemos ciertas tareas como preservar unas evidencias, recoger unas cámaras, unas imágenes de cámaras, etcétera, va a ser muy difícil que cuando se avance en la investigación y se detecte que esa desaparición ha tornado a ser una desaparición forzosa, pues va a ser muy difícil recoger esa información y por lo tanto va a ser más difícil la resolución del caso. Por lo tanto, como digo, no debe diferenciarse mucho en unos primeros instantes. Pero, ¿qué es una investigación, qué es una desaparición con indicios de criminalidad? Bueno, pues es la desaparición involuntaria de una persona por la intervención activa de un tercero. No está puesto ahí, lo he dicho yo más elegante, pero bueno, viene a ser lo que quiere decir la filmina, ¿no? La pantalla. Detrás de esa desaparición hay un delito. Habitualmente pues puede haber unos homicidios o asesinatos con o sin ocultación de cadáver, podemos tener un posible secuestro, sustracciones parentales, podemos tener trata de seres humanos con cualquier finalidad, puede haber sido la desaparición forzada por una situación de una extorsión, etcétera. Es decir, detrás de ese delito, de esa desaparición, tenemos un hecho delictivo. No es una desaparición voluntaria, sino que está motivada por algún motivo, alguna razón. Por lo tanto, son situaciones que son desconocidas para la policía. Cuando se pone esa primera denuncia, la mayoría de las veces, pues no sé por qué ha desaparecido, no hemos discutido, desconocemos dónde puede estar, o al revés, ¿no? Este seguro que se ha ido voluntariamente porque, bueno, hay que indagar, hay que investigar. Son situaciones que para la policía en un primer momento no es evidente, pero los investigadores debemos de tener ese olfato para poder determinar que estamos ante una desaparición con indicios de criminalidad y poder empezar cuanto antes las tareas que se refieren a una investigación criminal. Se refiere a iniciar una investigación criminal como si de un asesinato se tratase. Yo siempre pongo el ejemplo que si mañana aquí en Barcelona, en la joyería más famosa que tengáis aquí, no sé, en una Rambla, si mañana roban esa joyería y salen a las 12 del mediodía de la joyería, en pocos minutos vamos a saber en qué dirección han cogido, si han parado un coche en la puerta, qué han robado, vamos a tener imágenes, pero si a la misma hora, desde el mismo sitio, desaparece una persona, posiblemente hasta que no llegue a un equipo especializado y tenga un poco más de olfato, nos va a costar empezar a tomarnos en serio una desaparición. Y como digo, hay que tomar este tipo de desapariciones, la investigación, como si fuese una investigación de un asesinato. Este tipo de investigaciones les va a corresponder, las que son con indicios de criminalidad o forzosas, como se llaman en otras policías, les va a corresponder a unidades especializadas en investigación. Dependiendo cómo esté organizada el cuerpo policial, pues va a ser bien la unidad especializada en el delito que se ha podido cometer o bien especializada en la investigación de personas desaparecidas con carácter forzoso o con indicios de criminalidad.
Nosotros en la Ertzaintza, este tipo de investigaciones las va a dirigir la sección central de investigación criminal, de la cual yo soy el responsable, que pertenece a la división de investigación criminal. Aquí, en los Mossos, que tengo aquí a compañeros, ya hay una unidad especializada de investigación de desaparecidos con homicidios con ocultación de cadáver. Con lo cual, en cada cuerpo policial estamos organizados de maneras distintas, pero lo que es claro es que van a ser especialistas en investigación. Estos especialistas en investigación, como digo, tienen que recoger cuanto antes la información, tienen que empezar a hacer un análisis crítico, una lectura analítica de la denuncia, y tienen que recoger, es muy importante, que recojan todo aquello que han hecho los compañeros en esos primeros momentos, en esos primeros días, en esas primeras horas, porque, como he dicho antes, ahí hay mucha información que si no se ha recogido la vamos a perder. Yo recuerdo un caso que además fueron unos espeleólogos catalanes que fueron a la zona del Goibar a bajar en una sima y por motivo de la climatología no bajaron en la que ellos querían bajar y bajaron en otra, y cuando descendieron encontraron una manta envuelta. Ellos ya sospechaban que podía ser un cuerpo, llamaron a nuestros servicios de rescate de la Ertzaintza y al sacarlo efectivamente lo que había dentro era un hombre envuelto en una manta con la cabeza reventada. Lo identificamos y descubrimos que había una denuncia por desaparición 4 meses atrás, 4 meses antes de la localización. Hablamos con los compañeros, recogimos toda la información que ellos habían obtenido y gracias a eso los compañeros habían hecho todo el recorrido de lo que había estado haciendo esos días la persona que había sido localizada, y habían hablado con una pareja con la que había desayunado el día anterior, pero en la grabación se ve cómo se para 2 minutos a hablar con una persona que no llegaron a identificar. Nosotros empezamos a volver a, como digo, a releer la denuncia, releer lo actuado, y llegamos a identificar a esta persona. Era un traficante de drogas de la zona, y esta persona junto con otros 2 fueron los que acabaron con la vida de esta persona. Están los 3 detenidos cumpliendo 21 años más o menos de media cada uno de ellos. Por eso digo que es muy importante también recoger lo hecho por los compañeros, ¿no? Tienen que hacer muchas tareas este equipo de investigación, muchas de ellas solapadas, simultáneas, ¿no? Bueno, aquí hemos puesto algunas de ellas, ¿no? Deben de, como he dicho, tenemos que tratarlo como una investigación de un asesinato, y deberemos de, bueno, pues hacer una inspección del domicilio, un registro de su lugar de trabajo, vamos a recoger sus notas, vamos a recoger todos aquellos sistemas de almacenamiento masivo electrónicos que tenga, vamos a pedir las autorizaciones correspondientes para su estudio. O sea, vamos a tratarlo, como digo, realmente como si fuese un asesinato, porque lo que vamos a trabajar con todo ello es intentar conocer, ¿no? Redes sociales, internet. Cuando llevamos un ordenador, no solamente vemos lo que tiene el ordenador, sino que vamos a ver aquello que ha borrado, vamos a intentar ver las conexiones que ha estado buscando en internet. Todo esto nos puede dar pistas, por un lado, para saber cuál es su vida, para conocerle, para trabajar en su mapa cognitivo, ¿no? Qué conoce, a quién conoce, cuáles son sus deseos, sus intenciones. Y luego, hospitales, hospedajes. Hemos tenido muchas veces que, oye, ha desaparecido y resulta que estaba ingresado en un hospital. Hay que hacer toda esta tarea. Como ven, ahí abajo pone mínimo guía F9. Bueno, esto es algo interno. Nosotros en la Ertzaintza hemos generado una guía que, según el tipo de desaparición, se abre una ayuda para que por lo menos se hagan una serie de tareas mínimas y que el investigador tenga claro qué es lo que tiene que ir haciendo para que no se salte ninguna de ellas. Vamos a reconstruir las últimas horas del desaparecido, los últimos días, el último mes, el último año. Vamos a ir hacia atrás todo lo que podamos hasta que encontremos ese hilo del que tirar de la madeja. Como he dicho, todos tenemos 3 vidas. Todos. Ustedes, yo, todo el mundo tenemos 3 vidas. Tenemos que conocer las 3 vidas, la vida pública, la vida privada y la vida secreta. Tenemos que conocer cuáles son los amigos, los enemigos, cómo estaba de ánimo esa semana. Tenemos que conocer todo del desaparecido. Como digo, llegamos a conocer
más del desaparecido que sus seres queridos. Y vamos a tirar hacia atrás en el tiempo hasta que podamos localizar algún dato que quizás nos pueda aportar alguna información respecto a lo que ha podido sucederle a la persona desaparecida. Normalmente se suele decir que no se sabe de dónde ha desaparecido una persona. Y yo tengo que decir que en las desapariciones también hay una escena que tenemos que estudiar. Lo fácil, entre comillas, cuando tenemos un robo, pues tenemos un domicilio, tenemos un vehículo dañado, y en las desapariciones parece que queda un poco en el aire, ¿no? No, bueno, hay una escena que es el último lugar donde se le ha visto a esa persona, la vamos a denominar escena fantasma, que tenemos también que estudiarla. Tenemos que saber, tenemos que entender el entorno, tenemos que saber qué hacía allí el desaparecido, si es un lugar habitual, si no es un lugar habitual, si ha ido a hacer algo en concreto, si había quedado con alguien, cómo se llega a ese sitio, si se llega por un medio de transporte público, si hay parking, si se ha desplazado en vehículo propio. Es decir, el propio espacio también debemos de conocerlo. Y también tenemos que hacer una batida para recoger cámaras de vigilancia, ¿no?, que luego nos aportan esas imágenes. Pero no nos debemos de quedar solamente con las cámaras municipales o oficiales o las que están muy evidentes. Hay un montón de comercios que tienen cámaras de seguridad. Vamos a entrar a los comercios también y vamos a pedir las cámaras, porque en algún momento ha podido entrar la persona desaparecida solo, ha podido entrar acompañado, incluso ha podido quedar dentro del local con la persona que ha motivado su desaparición, ¿no? Toda esa información la tenemos que recoger. Y luego vamos a abrir el foco. Cuando encontramos que le vemos entrar a una persona a un lugar del que ha desaparecido y no le vemos salir, vamos a levantar el foco para ampliar el radio de búsqueda. De alguna manera ha tenido que salir de ese lugar. No siempre obtenemos resultados, pero por no tener resultados no vamos a dejar de intentarlo. Vamos a levantar el foco y ampliamos el campo de búsqueda. Vamos a pedir, como digo, vamos a hacer un trabajo como si fuese un homicidio. Vamos a pedir el tránsito, bueno, aquí lo llaman tarificación. Aquí los Mossos trabajan con tarificación. Nosotros lo denominamos el tránsito de llamadas entrantes. Vamos a solicitar la intervención telefónica. No siempre nos dan una intervención telefónica, una desaparición, pero saber si el que está utilizando el teléfono es el propio desaparecido, que puede estar trabajando para una red de trata de seres humanos, por ejemplo, o, como nos pasó en otro caso de otro homicidio en Donosti, en San Sebastián, la persona robó un teléfono, era un iPhone de última generación, y lo vendió. Cuando le intervinimos el teléfono, la persona que lo había comprado estaba hablando libremente por el teléfono, y nosotros llegamos a él, a través de él, llegamos a quien se lo había vendido, y al final obtuvimos la recompensa de poder detener a la persona y localizar, en este caso, desgraciadamente, el cadáver de una mujer, ¿no? Pero vamos a pedir ese tránsito, esa tarificación, para saber cuáles son sus costumbres, cuáles son sus amistades, si ha habido cambio de amistades, si ha recibido muchas más llamadas de alguien que no es habitual, desde cuándo. Las compañías tienen que guardar los datos un año, pues vamos a pedir todo lo máximo que nos pueda dar el juez. Pedimos un año y si nos da 3 meses, pues 3 meses. Pero vamos a intentar estudiar el máximo tiempo posible las intervenciones telefónicas, las geolocalizaciones, saber por dónde se ha movido, con quién ha podido parar, dónde se ha podido parar más tiempo. La información bancaria. La información bancaria es muy importante también, no solamente a partir de la desaparición de la persona, que entonces ya nos está diciendo que alguien está utilizando sus cuentas y demás, sino también antes, porque podemos estar viendo pagos a deshoras, cantidades extrañas, es decir, puede ser que nos denote que puede estar pagando algún tipo de extorsión o que esté recibiendo una cantidad de dinero X, es decir, es importante saberlo, ¿no? Y tenemos que tener cuidado también con la data de la desaparición. Nosotros hemos tenido un caso, que ya está juzgado y está condenado, en el que la persona detenida finalmente por matar a su marido nos daba una fecha de desaparición
para despistarnos, cuando todo el entorno nos estaba marcando que la ausencia era bastante antes. Revisando las cuentas, nos dimos cuenta también que habían hecho unas extracciones de dinero, en ese periodo en el que había desaparecido ya, pero la mujer no nos lo había declarado, y había sacado el dinero, bueno, pues un amigo haciéndose pasar por el desaparecido. Bueno, lógicamente cualquier desaparecido lo vamos a registrar en las diferentes bases de datos, ¿no? Tanto en las del Centro Nacional de Desaparecidos, en Schengen, en Interpol, etcétera, según sea la necesidad que tengamos para que cualquier cuerpo policial que actúe con esa persona pues tenga constancia de que está. Luego tenemos que tener claro si nos interesa o no publicitar esa desaparición. Tenemos que pensar siempre en lo mejor para el desaparecido y en lo mejor también para la investigación. Tenemos que hacer un equilibrio, ¿no? Hay veces que nos interesa publicitar la desaparición y hay veces que nos interesa guardarla un poquito en la nevera. Tenemos que sopesarlo y tenemos que ver cuál va a ser el beneficio que vamos a obtener. Es algo también que los investigadores tenemos que negociar muchas veces con las familias. En el caso de los secuestros parentales, es muy importante actuar con rapidez. Aquí es importante pues dar una comunicación rápida al CEPIC para que se cierren fronteras, para que se evite de alguna manera la salida del menor por nuestras fronteras. Es importante solicitar medidas urgentes de prohibición de salida del menor al juzgado. Luego, si conocemos al país donde ha ido o donde puede ir, bueno, pues podemos ir adelantando gestiones con ese país, más aún si es un país de los que ha firmado el convenio de La Haya. Aquí tendríamos que hablar con el juzgado competente para que articule todas las medidas que vienen establecidas en el propio convenio, y en aquellos casos en los que no es un país de La Haya, pues se pone la cosa más difícil, se pone más dura. Habrá que abrir los canales de cooperación policial y judicial correspondientes, pero la verdad es que se complica bastante la situación. Todo esto hay que compaginarlo con la familia, hay que tener un enlace de la familia, hay que tener un enlace policial. Nosotros nombramos un enlace policial. Aquí en Los Mossos hay una oficina de enlace de personas desaparecidas, que son los enlaces con las familias. Nosotros nombramos un enlace policial, pero creo también que aparte de estos enlaces es importante que el responsable de la investigación les cuente a las familias qué se está haciendo. ¿Qué se está haciendo por Jordi, por Esteban? Hay que llamarles por el nombre, no hay que llamar por su hijo, por su primo. No vamos a dar importancia y que vean que estamos haciendo cosas. No podemos contar todo lo que estamos haciendo, pero sí que nos está ocupando y preocupando la desaparición de esa persona. Solamente con eso se van a quedar tranquilos sabiendo de que se está trabajando en ello. Es importante esta última labor, que a veces, desgraciadamente, los cuerpos y fuerzas de seguridad tendemos a dejarla un poquito de lado, pero es importantísima. Con todo esto que les he contado, y si recuerdan esa sensación que les he dicho que mantengan durante toda la exposición, tampoco ha sido pedirles mucho, media horita, creo que si nos ponemos, nosotros los policías solemos estar aquí sentados, y yo creo que quería sensibilizar sobre todo a los compañeros policías, que nos pongamos en este lado de la mesa, con esa sensación en la boca del estómago. Creo que vamos a trabajar, vamos a sensibilizarnos más con las personas desaparecidas. Es que ricasco y quedo a su disposición si tiene alguna pregunta.